dónde va esa golondrina que desafía la tempestad? Cruza los mares en alto vuelo. Amados hermanos, bendiga más. Nos estamos gozando, siéntese, amado. Un culto precioso, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Yo me he gozado en alabanza. Y ese es bueno que nosotros vengamos dispuestos a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso, el grande, el maravilloso. No hay otro, hermano. Le doy gracias al Señor por este privilegio que Él me ha dado. Le doy gracias, no siendo merecedor. También a mi pastor por la confianza que Él está poniendo en mí. Aleluya. Yo me he gozado, estoy contento. Estoy contento por este privilegio, no siendo merecedor, amado hermano. Yo estoy muy contento, me he gozado. Así, amados hermanos, vamos a comenzar este culto precioso. Que sea el Señor hablando a nuestra vida. Que sea el Señor rompiendo las cadenas. Que sea el Señor sanando al enfermo. Que sea el Señor liberando al cautivo. Aleluya. Poderoso, yo creo en un Cristo de poder, en un Dios todopoderoso, en el que caminó sobre las aguas, en Dios grande, maravilloso. Aleluya. Hay poder, amados hermanos. Desde que vi el libro, mi esposa lo vio, yo pude ver mi nombre ahí. Yo sentí, como dice su palabra, va, aquello que se siente cuando el Señor los toca a nosotros. Y digo, Señor, yo en mis oraciones te he dicho, Señor, que me des trabajo en tus viñas, en tus trigales, aunque sea barriendo, aunque sea trapeando, lo que sea, pero en vez de no lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere, que nosotros hagamos para Él. Aleluya. Dios bendiga a mi hijo Jonathan, que el Señor lo siga usando grandemente en alabanza. Así, amados hermanos, vamos a comenzar, vamos a ir al libro de Marcos 12:28. Gloria a Dios. Ya cuando todos lo tengan me contesta con un amén. Gloria a Jesús. El libro de Marcos 12:28. Amén. Aleluya. Que sea el Señor administrando. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A todos lo tienen, hermanos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dice así: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea el Señor hablando en nuestra vida, que sea el Señor administrando, que sea el Señor hablando a su pueblo. Ayúdenme a orar, amados hermanos, para que el Señor tome el control de este culto. Padre Santo, bendito Dios de gloria, en esta hora, Padre amado, tome el control de este culto, Padre Santo. Oh Padre amado, que seas tú, Padre Santo, hablando a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo pueda ver que tú eres el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso, el que no hay otro, Padre. En esta hora, Padre amado, rompe las cadenas. En esta hora, Padre amado, libera el cautivo. En esta hora, Padre amado, sana el enfermo. Oh Padre Santo, en esta hora, Padre, nos despojamos de todo. Limpia nuestros oídos, Padre amado, para que tu palabra penetre. Que tu palabra entre hasta lo más profundo. Que tu palabra quede ahí, Señor. Que tu palabra rompa las cadenas. Que tu palabra rasgue de raíz todo lo que nos sirve. En esta hora, Padre, nos
palabra, Señor. Oh Dios poderoso, Dios grande, Dios maravilloso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En esta hora que estamos reunidos, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, adorando al Dios todopoderoso, al grande y maravilloso. Tome el control, Señor. Habla, Padre, que seas tú. Con gracia en este mundo no puedo para nada. Que seas tú hablando, Padre. Mira este alfabeto, Señor. Pero bendice tu nombre. Mientras yo tenga vida, yo bendeciré tu nombre y te daré la alabanza, Señor. Gracias, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder. Aleluya. Su Biblia, amado hermano. Vamos a empezar a leer las escrituras. Vamos a empezar a alimentarlo. Vamos a empezar a llenarlo de su santa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 12:28 dice su palabra así: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Gloria a Dios. Esta escriba había oído disputar al Señor porque el Señor había estado contendiendo con los saduceos. Y esta escriba oyó cuando el Señor le contestó al saduceo. No me quiero meter ahí porque entonces alargaría más lo que es la predicación. Pero el Señor le dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí el Señor nos está hablando a nosotros, porque no solo el pueblo de Israel es pueblo de Dios. Nosotros hemos sido comprados con su sangre preciosa. Él pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Desde el momento que nosotros pasamos y reconocemos y lo aceptamos, nosotros venimos a ser hijos legítimos del Señor. El poder, mi alma te alaba. Dice el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. Oiga bien lo que el Señor le está hablando a su pueblo. Oiga bien lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. El Señor nos está diciendo realmente lo que Él le pide a su pueblo. Vamos a ir para meterlos un poco más a fondo en lo que el Señor está diciendo. Lucas 10, 25 y 28. Poder, hay poder. Habla, Padre mío. Poderoso, poderoso. Gloria a Dios. Mira lo que dice en Lucas 10, 25. Gloria a Dios. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira la pregunta que le hace. Y le está haciendo una pregunta, dice que para probarle. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. ¡Hay poder, aleluya! ¡Hay poder, aleluya! Yo me gozo. Yo no sé a usted, hermano, cuando lee esta palabra, pero yo me quedo pensando en la contestación del Señor hacia a este intérprete de la ley. Mira, amado hermano, imposible es que nosotros recibamos vida eterna. Imposible es que nosotros heredemos la vida eterna si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Mira lo que dice el 27. Aquel respondiendo dijo: amarás. Imposible que nosotros tengamos vida eterna si no amamos a
Cristo. Imposible que nosotros tengamos vida eterna si no amamos al prójimo, amado hermano. El Señor demanda que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Aleluya. Dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si nosotros no tenemos nada de esto en nuestro ser, si nosotros no lo amamos, si nosotros no le damos la alabanza, si nosotros no le damos la adoración, de nada le sirve que esté aquí sentado en la silla de frente, de nada le sirve que usted sea el primero de ir a la iglesia y que se quiera llevar todos los privilegios, de nada le sirve si usted lo adora en el cielo. Si no le da la alabanza, es porque no está en usted. Si usted no lo adora, es porque Dios no está en usted. Porque el que está, dice el Señor, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. El Señor demanda que le demos la alabanza, que lo amemos, que le demos la adoración. No solo con la boca, sino con hechos, amados hermanos. Poderoso, mi alma te alaba, Señor. ¿Saben por qué? Vamos a volver a Marcos 12:28. Dice Marcos 12:27, dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis las escrituras. Cuando usted no le da la alabanza, cuando usted no le da la adoración, cuando usted no adora su nombre, cuando que entra por esa puerta, viene a adorar un Dios vivo. Uno es, dice el Señor, y habla a su pueblo, uno es. El Señor no está demandando sacrificio de bueyes, sacrificio de chivos, sacrificio de nada. El Señor está demandando adoración, el Señor está demandando alabanza, el Señor está pidiendo que lo glorifique, que pague su voto. Dios altísimo, poderoso. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que muchos de nosotros cerramos las escrituras. Muchos de nosotros queremos ver o pensar de un punto de vista y queremos nosotros justificarnos a nosotros mismos cuando allá afuera vivimos en pecado, cuando allá afuera le fallamos al Señor, cuando allá afuera hacemos lo que nosotros queremos y aquí queremos aparentar una cosa y aquí queremos exhortar al hermano y aquí queremos enseñar y también nosotros fallamos dentro y fuera, dice el Señor. Tenemos que dar testimonio de lo que nosotros somos. Dentro y fuera. No se puede adorar a dos señores. No se puede servir a dos señores, porque más de alguno se va a molestar. No se puede tener contentos a Dios. Hay muchas formas de fornicar, hay muchas formas de fallar. No crean que solo las mujeres que pasan ser ninguna. Hay en esa calle son pecadoras y fornican con uno y con otro. También iglesia, goce. También iglesia, falta. Porque usted aquí está en la presencia del Señor, pero allá afuera se goza, allá con el diablo también. Le falla. No nos equivoquemos. El Señor Dios es uno es. No caigamos como aquel pueblo. No caigamos como aquel pueblo desobediente que vio grandes milagros, que vio todo lo que nuestro Señor hizo. Les abrió el mar, les dio comida en el desierto. Nosotros tenemos conocimiento. La palabra los ha enseñado y la palabra los ha exhortado. La palabra nos ha abierto nuestros ojos. Si hasta ayer nosotros estábamos ciegos, sordos y mudos, ahora no hay excusa. Ahora usted no puede decir que pecó porque no tenía conocimiento. Ahora usted no puede decir que hizo esto y esto. Ya el Señor ya está viendo todo lo que está pasando entre su pueblo. Él habla de muchas maneras, de una y otra forma, hermano. Una persona que dice que ama a Dios le es fiel. Una persona que reconoce de dónde lo ha sacado el Señor le es fiel. Una persona que peca saliendo de la iglesia es infiel. No se puede
tener, oigan, no se puede tener. Si una mujer tiene dos maridos, es adúltera. Si una mujer tiene dos maridos, es adúltera. Porque con uno va a pasar un buen rato y con el otro va a pasar un buen rato. A uno le va a mentir y con el otro se la va a pasar bien. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Pero uno tiene que estar claro, porque el Señor en su palabra dice o sí o no, que contestemos con conocimiento, porque Él nos ha dado conocimiento en su palabra. Nosotros le fallamos de muchas formas al Señor. Nosotros le robamos la alabanza al Señor. Nosotros le robamos los diezmos al Señor. Nosotros cuando estamos emproblemados no queremos ni oír la palabra del Señor. Nosotros nos dormimos hasta la palabra, oyendo la palabra del Señor. Alguien que peca constantemente, alguien que peca y cada vez que se le hace el llamado pasa a reconciliar, es un pecador constante. El Señor no es juguete de nadie. El Señor es el Dios Todopoderoso. Él no necesita a usted. El Señor no me necesita a mí. Nosotros necesitamos de Él. Y para obtener la salvación, nosotros tenemos que hacer lo que su palabra dice. Amado hermano, amar a nuestro Señor con nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Amén. Cuando Él dice con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Aleluya. Si Dios no está en usted, no pueden haber milagros. Si Dios no está en usted, no pueden haber liberaciones. Si Dios no está en usted, no pueden haber cadenas rotas. Si usted lo cree, si usted no lo ama, Dios no va a recibir, amado. Dios no puede ser milagro. Por eso aquella jorobada recibió. Por eso la mujer del flujo de sangre recibió. Porque ellas creyeron. Porque ellas lo buscaron de verdad. No de mentira. No de mentira. ¿A dónde está su sacrificio? Aquí estamos en la presencia del Señor. ¿A dónde está su holocausto, su sacrificio? Si no le damos la alabanza, el Señor, le vamos a traer un toro. Aquí no vamos a traer un macho cabrillo. El Señor no quiere sangre, no quiere alabanza. El Señor quiere que su pueblo se goce en su presencia. El Señor quiere que su pueblo le alabanza. Se tienen que romper las cadenas. Tenemos que entender que Dios es un solo Dios y que Dios no es juguete de nadie y que tarde o temprano, amados hermanos, vamos a pagar las consecuencias de una o de otra manera. Aleluya. Bendito Dios, mi alma te alaba. Dios es un Dios no de muertos, sino de vivos. Así que si vosotros mucho erráis las escrituras. Mira, amado hermano, me llamó mucho la atención desde que el Señor me dio este texto. Porque a veces nosotros lo queremos justificar de muchas maneras. Y a veces nosotros venimos a la iglesia y al Señor le negamos muchas cosas cuando Él nos está demandando en su palabra. Mira lo que Él dice aquí en su palabra. Dice, Jesús le respondió y el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Aquí no es que yo esté hablando que el Dios que está en Génesis 1, que el Dios del Nuevo Testamento es otro y el del Apocalipsis es otro. Acá el Señor nos está diciendo que Él es un solo Dios. Él es Dios que metió en las profundidades del agua al ejército de Faraón. Es el mismo que está hablando aquí en su palabra. Mira, amado hermano, me llamó mucho la atención y me gusta lo que el Señor dice aquí. Gloria a Dios. Quiero que conozcamos desde el principio. Nos vamos a ir al primer libro de Génesis. Gloria a Dios. Síganme, amado hermano, vamos a alimentarlos. Primer libro de Génesis. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Mi alma bendice tu nombre, Señor. Créamelo, amado hermano. Primer libro de Génesis dice: en el principio creó Dios, dice, el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Pero ahora se mueve en su iglesia, en lo que lo alaban, en lo que lo glorifican, en lo que lo buscan, en lo que subliman, en lo que de verdad lo reconocen.
las aguas. Mire cómo se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. Ahora se pasa en la iglesia. Viendo a Él, quien le abre de verdad su corazón, viendo a Él, quien bautiza con el Espíritu Santo. Hermano, este mismo Dios es el que estoy hablando ahorita. Este mismo Dios, aleluya. No podemos decir que nosotros pecamos sin conocimiento. No podemos decir que nosotros, no porque que la carne es débil, no que porque ya saliendo de la iglesia como que aquí pasa algo, no sé. Mire, me voy a meter un poco aquí para que entendamos que nosotros tenemos conocimiento, y no de ahora, sino desde el principio. Mira, ahí mismo en el libro de Génesis 3. Aquí muchos van a ver al tata que tienen allá afuera. El tata es el que les habla en el oído, el que les dice: aquí nos encerramos en este cuarto y nos salgamos. Aquí en el oído, mira, cierra la puerta con llave, que nadie te está viendo. Pero también ya vimos a nuestro Padre Celestial, el que se movía sobre las aguas, el que está sobre su pueblo, el que de verdad lo adora y el que le da de alma. Ahí usted dice cuál es el suyo. La palabra dice así, Génesis 3, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol el huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella ya sabía. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieses de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Desde el momento que Eva comió del árbol, del fruto que Dios le había dicho que no comiera, si algo le dijo la serpiente es esto, dice: y Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, que ellos iban a entender lo bueno y lo malo desde el momento que ellos desobedecieran. Mire lo que dice más adelante: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era de agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Nuestros ojos, dice la palabra, que Adán y Eva no tenían el conocimiento de lo que era el pecado. Adán y Eva no sabían lo que era el pecado, pero desde el momento que ellos desobedecieron, Adán y Eva reconocieron que estaban desnudos y que habían faltado a lo que Dios les había dicho. Ya había conocimiento en ellos cuando antes no lo tenían. Mira. Mire lo que dice. Aleluya. Entonces cosieron hojas, el 7. Entonces cosieron hojas, dice, de higuera, e hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Acá podemos ver que cuando la persona cae en pecado, hasta se esconde, hermanos. Mira, amado hermano, cuando la persona está en pecado, se encierra, hay una soledad, se calla, él vive en pecado. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Cuando dice la palabra que ellos que se escondían de la presencia de Dios. Dice el 9 más: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estabas tú? ¿Cuántas veces había venido el Señor ante la presencia de Adán
¿Cuántas veces el Señor llamaba a Adán y le decía, Adán, Adán hijo? Y Adán corría. Adán corría y lo abrazaba. Adán decía, que estoy, Señor. Te estaba esperando, Señor. Pero mire cuando viene el pecado de la persona. Y no solo en Adán, sino en nosotros mismos. Nos escondemos, nos alejamos, nos encerramos. No se puede decir que no se peca o que nosotros no pecamos sin conocimiento. Adán pecó y desde el momento que se hizo los delantales ya sabía que él estaba desnudo, amados hermanos. Ya sabía. Dios le dijo, de esto y de esto no podés comer. Aleluya. Bendito Dios. Dijo, dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire la pregunta del Señor. ¿Has comido del árbol de que yo te demandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siempre hay una excusa y esa excusa el hombre la trae desde el principio. Desde el principio. Los dos sabían de lo que podían comer y no podían comer. Usted sabe si es cristiano o no es cristiano. Usted sabe a quién le sirve y a quién no le sirve. La serpiente le habló a Eva y le dijo, mira, aunque Dios dice esto, ¿a cuánto le habla ahora en día? ¿A cuánto les habla del oído y le dice? Demasiado, le dice el pastor Carvalho. Demasiado los exige, demasiado. Nada es demasiado, el Señor demanda santidad. El Señor demanda que lo adoremos. De verdad, hermano, de nada nos sirve estar perdiendo el tiempo en esta silla. De nada le sirve que usted venga, sea el primero. Que no le ama, de nada le sirve. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso. Vamos a seguir, vamos a ir al libro, ¿cómo se llama? A Lucas 10, 30. Ahí mismo, abajo. Aleluya. Respondiendo Jesús dijo, miren lo que dice el 29, pero él dice así, pero cuando Dios le dijo, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol, de ese fruto, porque el día que comieren, ellos iban a morir. ¿Verdad? Aquí Dios le está diciendo a este intérprete de la ley que hiciera todo lo que él había leído. Haz todo esto y vivirás, le dijo el Señor. Aleluya. Entonces, mire lo que dice el 29. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. Hay un Dios vivo, hay un Dios grande. Yo lo que quiero que entienda es que el mismo Dios que estamos predicando en Marcos es el mismo Dios que se movía sobre las aguas, es el mismo Dios que le habló a Adán, es el mismo Dios que hizo al hombre. El mismo. Y podemos ver, volviendo a Génesis, hermano, porque no me quiero pasar esto. Volvamos a Génesis 1. Aleluya. Podemos ver que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero dice Génesis 2:26. Aleluya. Génesis 6. Quiero ver, Génesis 2:26 dice así. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree. Mire, amados hermanos, cuando Dios dice, hagamos, dice su palabra que dice que al principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y aquí podemos ver la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando dice el Padre, hagamos, le está hablando a su Hijo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo. Aquí podemos ver en la Biblia cómo el Señor habla. Aleluya. Yo me quedé mirado. Había cosas que
Decía yo, bueno, ¿cómo es esto? Pero el Señor en su misericordia. Volvamos a Marcos 12, 28, hermanos. Aleluya. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que el Señor nos está hablando de muchas formas. Así como le habló a este pueblo de Israel, un pueblo necio, sordo, que no quería entender que el Dios es el Dios todopoderoso y que vieron los milagros y las cosas maravillosas. Poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Lucas 29. Gloria a Dios. Dice así, Lucas 10, 29. Venga, aleluya. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano iba de camino y vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose a él vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Hay poder, aleluya. Hay poder, tener misericordia por el prójimo. No cualquiera, hermano. No cualquiera. Dios bendiga a aquellos hermanos que le dieron la mano a mi hermano cuando vino. Dios lo bendiga de verdad, porque el Señor está viendo. El Señor está viendo a aquellos que le han dado la mano a mi hermano. De verdad, el Señor es un Dios poderoso. Pero aquí, amados hermanos, podemos ver una cosa. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció, mire, amado hermano, la misericordia de Dios para con nosotros es tan grande que así como nosotros estamos viendo en este pasaje bíblico, este hombre que fue golpeado, este hombre que fue maltratado, este hombre que fue pisoteado, así venimos nosotros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Venimos golpeados, venimos maltratados, venimos humillados, entramos por esa puerta y el Señor nos recibe, el Señor nos sana, el Señor nos limpia, el Señor nos guarda, el Señor nos bendice. ¿Cómo le vamos a pagar mal a mi Señor si Él es bueno? Aleluya a Dios. ¿Cómo le vamos a pagar mal a mi Señor y Él es bueno? Acuérdense cómo entramos por esa puerta. Dice la palabra que este hombre fue golpeado, maltratado, humillado y tirado. Y mire, ¿sabe cómo es la cosa? Que cuando estamos allá tirados, maltratados, heridos y golpeados, nomás lo miran de reojo y pasan, pero nadie le da la mano, pero nadie lo quiere levantar, pero nadie lo quiere socorrer. Pero aquel que está arriba, su misericordia es grande, su misericordia es grande. ¿Cómo no le vamos a dar alabanza? ¿Cómo no vamos a reconocer que Él es el Dios verdadero? El único, no hay otro, no hay otro.
Él abrió sus brazos por usted y por mí. Su amor fue tan grande. Su amor va más allá de todo. Su misericordia. Él abrió los brazos. Su amor fue tan grande que hasta en el último momento estaban dos más con él crucificados y tuvo misericordia. El Señor no perdió el tiempo. El Señor nos ha enseñado en su palabra que amemos al prójimo, que amemos al prójimo, que perdonemos al hermano, que tengamos misericordia. Aleluya. Poderoso, poderoso, mi alma te alaba. Mi alma bendice tu nombre, Señor. Hay poder, Padre mío. Mire, amados hermanos, lo que dice el libro de Levítico 19:18. Aleluya, hay poder, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Levítico 19:18. Alabado Dios. Aleluya. Poderoso, mi alma te alaba, Señor. Gloria a su nombre. Sí, Señor, aleluya. Levítico 19:18, ¿verdad? Pero lo vamos a comenzar a leer desde el 19. Para que miremos lo que el Señor quiere hablar y quiere que nosotros entendamos. Oh, amados hermanos, el mismo Dios que le habló a Moisés, el mismo Dios que le habló a Jacob, el mismo Dios que le habló a Isaac, el mismo Dios que nos está hablando en esta hora, es el mismo. No hay otro, no lo confundamos, no nos equivocamos. Y, amados hermanos, lo que el Señor le dice aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos recibir la vida eterna estando en pecado? ¿Cómo nosotros podemos llegar hasta arriba si nosotros no los santificamos? Aleluya. Hay quienes pecan constantemente, amados hermanos. Y miren lo que dice el 4. No volveréis a ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación. Yo, Jehová vuestro Dios. Mire lo que dice el 11. Dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Cómo nosotros vamos para arriba si en veces le fallamos y le mentimos a nuestro pastor? ¿Cómo nosotros vamos para arriba si en veces le mentimos a nuestro hermano? ¿Cómo nosotros vamos a llegar al cielo si también le fallamos a Dios? Aleluya. Y el 12 dice: y no juraréis falsamente por mí, por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás, dice el 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no le retendrás el salario de su jornalero. Págale bien, hombre. Aleluya. Jornalero Aleluya. en tu casa hasta mañana. No maldecirás al Señor delante del ciego, ni no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No contarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, hermanos, que si nosotros de verdad amamos al Señor, tenemos que entender, amados hermanos, que no podemos ver lo mal ante la presencia del Señor. Y podemos andar con todo esto y pensando que vamos al cielo. Y solo porque pensamos que estamos sentados aquí, nosotros vamos para arriba. Y a veces nosotros mismos nos engañamos. Aleluya. Hay poder, aleluya. Mi alma te alaba. Poderoso. No es fácil, amados hermanos. No se equivoque, no crea que el Dios que nos está hablando ahora, o la palabra que el Señor está hablando a nosotros en este momento. Oiga, si dice: oye Israel, desde el momento que usted reconoce que el Señor ha llegado a su vida, usted viene a ser pueblo del Señor. Usted tiene que guardarse para el Señor. El Señor es celoso, no le
Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer ahí mismo en Marcos 35. Miren lo que dice el Señor Gloria ahí. a Jesús. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí estamos viendo cómo el Espíritu le habló a David y le dijo el Señor a mi Señor. Aquí estamos viendo cómo podemos ver que el Espíritu de Dios se movía y que le dijo a David. Y podemos ver también que le dijo el Señor a mi Señor. Cuando dice el Señor a mi Señor, está hablando de nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¡Aleluya! Hay poder, Señor. Mi alma te alaba. Oh, mi alma te alaba, dame palabra, Padre. Aquí estoy, Señor, bendiciendo tu nombre. Poderoso, Rey grande, Rey maravilloso. Poderoso. Hay poder. Sí, Señor, aleluya. Bendito Dios, mi alma te alaba. Vamos a ir al libro de Juan. Poderoso. Juan 2:3, aleluya. Poderoso. Mi alma te alaba, Señor. De lo que estamos hablando en Marcos 12, Juan lo dice de una manera muy especial. Mire lo que dice. Marcos 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos del Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Así, amados hermanos, que si nosotros somos de Cristo, tenemos que brillar como la luz, como Dios nos ha hecho libres, andar en sus pasos, hacer la voluntad de Dios. La misma palabra nos dice que si nosotros somos de Cristo, tenemos que servir a nuestro Dios en alma, cuerpo y espíritu, como le demanda su palabra, amados hermanos. Puedo seguir más hablando de lo que el Señor dice aquí, pero la verdad que no ha sido fácil para mí estar aquí entre ustedes, amados hermanos. Yo quería decirles, amados hermanos, que lo que el Señor les está diciendo es que nosotros necesitamos adorarlo, glorificarlo, adorarlo de verdad, sin hipocresía, amados hermanos. Dice el Señor, nuestro Dios, Él es uno y no tenemos otro. Nuestro Dios es uno, es un Dios verdadero, un Dios grande, un Dios maravilloso. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si lo que he hablado en esta hora usted ha entendido. No ha sido fácil para mí. Yo he trabajado bastante, pero tampoco me puedo acordar. Yo sé que si el Señor me tiene aquí, es porque el Señor tiene palabras para su pueblo. Pero el Señor sabe también, ¿verdad? Él es el Dios Todopoderoso. O le amamos a Dios, y si le amamos a Dios, le tenemos que amar de verdad, sin hipocresía, con nuestra alabanza, con nuestros hechos, pagando nuestros votos,
dándole sacrificio de alabanza, dándole adoración, reconociendo que Él ha hecho cosas grandes por usted y por mí. Aleluya. Es un Dios poderoso, un Dios grande y un Dios maravilloso. Así, amados hermanos, de todo lo que el Señor me dio a mí, no tengo más palabras.